¿Ya estamos? Bien. Buenas noches con todos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a empezar el curso de Teología del Culto. Amén. Y conmigo van a estar llevando este curso, Teología del Culto, todos los días viernes, salvo el 29, que es feriado. El Viernes Santo, ese día no tenemos clase, así que vamos a correr para la siguiente semana. Ahí en el sílabo está que nosotros terminamos el 3, ya, pero por el feriado, entonces ya para la semana del 5, 6, por ahí programamos si lo hacemos lunes, miércoles o viernes, porque en teoría esa semana está libre, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener que programar. Bien. Vamos a orar a nuestro Dios y ya con eso estamos dando inicio el curso en esta noche. Buenas noches. Adelante. Pase. Amén. Bien, vamos a orar a nuestro Dios y ya luego estamos un poquito revisando el sílabo para lo que vamos a desarrollar y ya estamos entrando al curso. Amén. Oramos. Bendito y amado Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos para alabar, para glorificar tu nombre de alguna manera, Señor amado, para aprender de tu palabra y todo lo que tienes previsto para nosotros. Dios Todopoderoso, damos gracias, te exaltamos por todo y te pedimos que nos guíes, nos ilumines y nos ayudes a poder aprender lo que queremos, Señor amado, desarrollar en estos 2 meses. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ya saben, ahí yo les mandé les mandaron el sílabo en el grupo de WhatsApp. Vamos nosotros a estudiar la teología del culto, los objetivos que queremos alcanzar al finalizar este curso son básicamente 3. En primer lugar, poder explicar o poder definir lo que es culto, poder explicar su propósito, qué elementos van dentro de un culto. El segundo objetivo es exponer su conocimiento sobre, de alguna manera, cómo ha evolucionado el culto a lo largo de la historia. Y en tercer lugar, buscar poner en práctica un modelo de culto entendiendo el contexto actual, pero sin dejarse llevar por las influencias de estos tiempos en la actualidad y sin dejar a un lado lo que es el contexto o el contenido, la base bíblica de lo que es un culto, ¿sí? Entonces nosotros vamos a utilizar como materiales la Biblia, que va a ser la base de lo que nosotros vamos a estudiar. Una separata que estoy armando, ahí les mandé una primera parte y en esta semana les está haciendo llegar ya todo, probablemente la separata completa ya en esta semana. Luego vamos a nosotros ver algunos requisitos del curso. Todos los presentes lo van a llevar el curso con créditos, ¿cierto? ¿O hay alguien que lo va a llevar curso libre? ¿Usted lo va a llevar con créditos o de manera libre el curso? Ya. Entonces, para los que van a llevar el curso con créditos, la asistencia obligatoria es no menor del 75%. O sea, si falta 3 veces,
sin justificación, ya queda inhabilitado del curso. ¿Ya? 3 tardanzas, eso está también creo en el reglamento del instituto, 3 tardanzas se cuentan como una falta. Así que también tengan cuidado en su horario de llegada. Luego vamos a hacer un trabajo de investigación, básicamente un trabajo de campo. Ustedes seguro estoy que tienen algún conocido, amigo, pastor, de alguna iglesia, no de nuestra organización, sino de otra, y ustedes van a tener que asistir a un culto de ellos. Ahí, como dice el sílabo, ya sea de la Iglesia Alianza Cristiana, Bautista, asambleas, cualquiera de esas organizaciones, y van a notar cómo han desarrollado su culto. De ahí me lo van a presentar en un informe lo más detallado posible, obviamente entendiendo que en ese momento que ustedes van a estar en el servicio no se van a poner a anotar todo. Para eso ustedes tienen que ser observadores, tener una buena memoria, y ya después de haber estado en el servicio, anotar todo y presentármelo en un informe escrito, y luego vamos a conversar, a dialogarlo acá, lo que usted va a presentar. Ese trabajo se va a entregar máximo, como dice ahí en el sílabo, la 6ª clase. ¿Ya? Hasta la 6ª clase usted tiene tiempo para que pueda ir, así que si tiene tiempo en estos días, la próxima semana, pero que no pase de la 6ª clase, ¿ya? Para que puedan entregar ese trabajo. En segundo lugar, al finalizar el curso, en la última clase, vamos a tener un examen escrito, ya de todo lo que nosotros desarrollemos en el transcurso del culto. Básicamente son esos 2, y se me estaba olvidando, también van a realizar una entrevista a algún pastor para que puedan recabar información de cuánto conocimiento hay sobre los elementos de un culto en las iglesias. ¿Ya? Todo lo que nosotros vamos a ir desarrollando acá, ustedes lo van a tratar de aplicar en la entrevista para ver cuánto conocimiento tienen. Ese trabajo lo vamos a dejar también para la última semana, porque queremos aprovechar las primeras semanas en desarrollar un poco para que usted pueda hacer las preguntas ya con un poco de conocimiento. ¿Ya? El trabajo, la entrevista es de manera anónima, ¿ya? O sea, no van a traer datos de a qué pastor entrevistaron, pero obviamente sí tienen que hacerla, pues no vayan a hacer la trampa nada más de buscar por ahí. Sí, háganla. Lo que nosotros queremos es, de alguna manera, descubrir qué tanto conocimiento tienen en nuestras iglesias sobre este tema, y empezar por qué tanto conocen nuestros pastores sobre este tema. Amén. Eso es básicamente los requisitos del curso. No voy a dejar yo muchas tareas, vamos a tratar de desarrollarlo acá. Creo que con esos 2 trabajos no es algo muy, muy recargado, porque supongo que en los otros cursos sí les van a dar más trabajo. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿La entrevista es escrita? Sí, todos tienen que mandarme. Las preguntas se van a hacer de acuerdo a lo que vamos a ir aprendiendo en clase. Claro, lo que vamos a ir conociendo, por eso les digo que la entrevista lo dejemos casi para el último del curso, ya, ¿no? Ustedes lo pueden hacer a partir de la 6ª, 7ª clase para que lo entreguen la 8ª. Ya hasta ahí ya tenemos todo el desarrollo del curso,
Ustedes van a poder saber qué preguntar a los pastores. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Pasó puede ser la misma misión o cualquier otra? Sí, sí, no hay problema. En este caso, me parece... sí, no hay ningún requisito que sea de nuestra organización, ¿ya? Para la entrevista, ¿verdad? Para la entrevista. El que describan ustedes el culto, sí tiene que ser de otra organización, ¿ya? Básicamente es la idea conocer en la práctica las diferencias que hay, no con el fin de criticar, sino con el fin de conocer diferentes contextos, diferentes ambientes. Nosotros hemos crecido, muchos de nosotros, en una sola iglesia y nos movemos en un solo contexto, ¿cierto? Entonces, cuando salimos a diferentes, vamos a ver algunas variaciones. Bien, entonces si ya no hay ninguna consulta, vamos a ver algo práctico aquí rapidito. Yo les voy a dar una hojita en blanco. Bueno, es hoja de reciclaje ya para ahorrar. Así que en cada hojita, a ver, por acá. Igual lo vamos a hacer de manera anónima, que me detallen cómo se desarrolla uno de los servicios de su iglesia. Lo bueno que acá los 4 son de diferentes iglesias, así que no va a haber problema de que sepamos de quienes. Trate de describirlo lo más detallado posible, cómo se desarrolla. ¿Ya? ¿El programa de un culto de la iglesia? Sí, pero no solamente pongan oración de inicio, coros, lectura, sino trate de detallar en cada punto quiénes son los encargados, si es que se empieza con algún propósito específico ese culto. Por ejemplo, lo que me interesa que detallen un poquito más es en la parte final los anuncios. ¿Ya? Ahí traten de detallarme qué y qué son las cosas que se anuncia en sus cultos. ¿Ya? Así que... La descripción me toca salita. ¿Puede ser de un culto de domingo? Cualquiera de los días o algún programa que lo describan. Como les dije en la parte de los anuncios, y ahí detallenlo no solo de un día, sino de por lo general qué cosas se anuncian básicamente.
Sí, normal.
Sí, está bien. Tanto tiempo que no escribo. ¿Que no escribes a mano? Que no escribía hace tiempo. Ni en su cuaderno. Espérame que lo blanco todo. Desde el colegio creo que no escribo tanto. Ni para el examen. Y yo escribía de otro lado, pero no había dónde. Y ya está. Muchas gracias. Bien, a ver. Denme un par de minutos, quiero comparar algo acá, a ver. Ya. Amén. Bien, más o menos leyéndolo así un poquito acelerado, hay muchas coincidencias, ya luego lo voy a leer con más detalle, pero hay muchas coincidencias. Todos ponen, por ejemplo, en cuanto a la lectura bíblica, que se le da al hermano programado. Yo no sé si ese programado es minutos antes de que empiece el culto, un día antes, si es que es un día antes, unas antes, genial. Aquí en la iglesia lo programamos la última semana del mes Para todo el mes. Acá en mi iglesia también, pastor, incluso el programa ya, o sea, el inicio del mes, Uh-huh. ya se pega el programa en el periódico mundial. Sí, Cada hermano ya también tiene que ver ahí. está todo el mes. Sí, por eso digo que en todos lo veo que coincide, por ejemplo, eso de programarlo. Sí. En los anuncios también está básicamente lo mismo, se encargados los secretarios, que de alguna manera es bueno. No sé si aparte del secretario en algún programa anuncia a otras personas. Acá básicamente lo que han puesto, como digo, leyéndolo un poquito rápido, veo que son los secretarios. Eso es bueno, porque ya nosotros cuando vamos a ir desarrollando el tema, vamos a ver que en los cultos, en las iglesias, ahora menos quizá, pero en su momento sí se hacía o se incluía cosas que no. Por ejemplo, yo quería hacer el énfasis hoy día en el tema de los anuncios, por ejemplo. Se salía y se anunciaba después de un culto muy bonito de bendición, salía cualquier directivo, algo, hermanos, los que no han pagado de su pollada, al final del culto, por favor, le estoy esperando. Ya pasaron varias semanas, acérquense a cancelar.
Y ese día, no sé, había una visita y decían, no, pues acá estamos entre deudores. Y todo lo bonito que se hacía con situaciones como esas, se tumbaba todo, por así decirlo. No lo he encontrado, por ejemplo, acá en sus hojitas, pero sigue existiendo ese tipo de anuncios. Ahora la pregunta es, ¿estará correcto que se anuncie eso? ¿No estará correcto? ¿Filtramos nuestros anuncios? ¿No filtramos? Ah, y a veces es la parte donde más se ha permitido que se haga lo que no se debe hacer. Es que parece que es como un momento libre, ¿no? O sea, si alguien tiene algo que anunciar, sale cualquiera. A veces también ha pasado, ¿no? Sale Claro. otra persona a anunciar. Sí, esa libertad que se da, ¿no? Ujú. Cuando el que dice, a ver hermanos, alguien nomás tiene algún anuncio, entonces alguien Sí. que se responsabiliza de una deuda, de hecho, ¿no? Dirá, pues, ¿y hasta cuándo? Y empieza a Anunciar que Víctor tenga una anunciar, idea. ¿no? No, y ha habido situaciones, yo lo he experimentado en carne propia, donde a la hora de los anuncios alguien ha salido y ha predicado de nuevo, prácticamente, ¿no? Porque ha salido y nos ha anunciado cualquier cosa y se ha puesto a hablar a media hora. También pasa. Sí, entonces, por eso les hacía el énfasis, para que quizá en el transcurso de estos 2 meses pongan ojo en sus anuncios. Y al final del curso me digan, a ver, con ojo clínico, ¿qué anuncios ustedes han escuchado en estos 2 meses que creen que no se debería haber escuchado? Claro, quizá tal vez ahí, a mí particularmente el mío, digo, no todo el tiempo sucede, pero en algún momento ha sucedido lo que usted ha puesto de ejemplo, Ujú. ¿no? Y o tal vez se han anunciado actividades que eran extra a la iglesia, ¿no? O Claro, sea, que no tiene que ver con la iglesia en sí, quizá como que asuntos un poco más particulares. Ya, es algo ocasional, o sea, no se ha repetido más, pero ha sucedido de alguna forma en algún momento, ¿no? claro. Y obviamente yo sé que lo que han escrito acá es lo que se practica más, por eso viene más rápido a nuestra mente. Lo que sucede muy ocasionalmente no nos acordamos rápido, entonces está bien. Bueno, yo lo voy a leer con más detalle y de esto vamos a ir hablando durante las clases, porque el culto es algo que ha existido en la humanidad desde siempre, no es desde que se fundó la Iglesia del Señor. En el hombre en sí, en la humanidad, siempre hay un sentido de rendirle culto a alguien, siempre hay un sentido de buscar servir, adorar a un ser superior. Eso está inherente en el ser humano, no es algo que haya aparecido con la religión, con el evangelio, con la iglesia, sino que siempre, desde siempre ha estado así. Incluso en personas donde nunca llegó el evangelio, vamos a ver que rendían culto a algo. Nuestros antepasados, los incas, rindieron culto a la tierra, al sol y a muchas cosas. Exacto. Siempre el ser humano buscó rendirle culto a alguien. Entonces, en todas las culturas vamos a encontrar eso. Por ejemplo, uno de los eventos, uno de los sucesos que experimentamos, por ejemplo, que es la muerte, ha sido motivo de culto también. Los egipcios son aquellos que, por ejemplo, desarrollaron mucho el culto en lo que es la muerte, preparaban mucho principalmente a sus autoridades, ¿no? A Faraón y sus principales autoridades entendían de alguna manera que había de la muerte otra dimensión, otro espacio, y entonces se hacía todo un ritual, toda una preparación, todo, no de un día, 2 días, de semanas, donde se embalsamaba y se preparaba
al faraón ya muerto. Y podemos mencionar muchas otras culturas, los mayas, acá en nuestra ciudad de Trujillo, quizá los moche y muchas otras culturas más. Entonces vamos a ver que en todas ellas había un sentir, algo natural en ellos de rendir culto a algo, a alguien. Por eso hay en su material, ya los que de repente lo tienen en el celular, y si no de repente lo vamos a sacar en físico para los que quieran, pero ahí en el material, en el primer párrafo de la introducción, hay una frase que dijo un filósofo, uno de los primeros filósofos religiosos, que es San Agustín: el hombre es incurablemente religioso. O sea, siempre en el hombre hay ese sentido de religiosidad. Ustedes han escuchado a nuestros mismos pastores, quien les habla seguramente también, hemos dicho, el Evangelio no es religión. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Sí? ¿Estará bien esa expresión? ¿Tendrá verdad? ¿No tendrá verdad? ¿Tiene parte de verdad, parte de no verdad? ¿Qué opinan? Generalmente se ha tratado de decir de que el evangelio de la religión por el lado en que se ha llevado realmente la palabra por el lado de religioso. Ya. Algo más porque realmente sí es una religión. Si lo vamos a poner en una área, está dentro de la parte de religión, ¿no? En el área sino que muchas veces ya esta palabra religión siento que se ha manoseado o se ha expresado su significado por el lado de una persona muy religiosa, ¿no? Entonces a eso de repente se ha... Yo creo que sí, sí es una religión en realidad, ¿no? Como dice Sarita, de repente por un significado equivocado que lo lleva a la mayoría de gente decimos que no es una religión, pero yo creo que sí es una religión porque pues, tiene como unas ciertas conjunto de creencias, ¿no? Normas a las cuales se tienen que pegar, ¿no? Por eso es que sí, sí viene a ser una religión. ¿Alguien más? Sí, lo que nuestros hermanos han dicho tiene su parte de verdad. Nosotros sí pertenecemos a una religión, tenemos una religión. Como dijo nuestro hermano José, religión es como un conjunto de creencias, de ritos, donde hay toda una práctica, una liturgia que desarrollas. Desde ese sentido, nosotros, desde ese sentido, el Evangelio sí es religión. Por ejemplo, cuando se celebran en las iglesias los cultos de Santa Cena, hay todo un programa, ¿cierto? Hay todo un desarrollo, no se hace como uno quiere. Generalmente en un programa de Santa Cena, ya sea el pastor, el ministro es el que va a ministrar la Santa Cena. Tenemos a los diáconos que nos van a guiar, luego se lee una porción de la palabra para repartir el pan, luego se canta mientras tanto, algunos himnos, coros, depende de la congregación, pero básicamente ese es como que el orden, ¿no? Se da el pan, luego el vino, el tiempo de reflexión, de oración, se agradece a Dios y esa ceremonia, ese momento se desarrolla por lo general de la misma manera. Hay pequeños matices, pero muy pequeños. En general se realiza así, ¿cierto? O de repente ustedes en sus congregaciones lo realizan ya de manera muy diferente. Si lo realizan
no como yo más o menos les he dicho, me gustaría escucharles, pero si más o menos es lo que hacen en sus iglesias, eso es todo un ritual, una ceremonia, un momento importante, y todo se maneja así. Nuestro Señor Jesús lo estableció, la Biblia menciona cómo lo hizo y la iglesia lo hace. Desde ese sentido, desde el punto de definición de religión, el Evangelio, o nosotros como creyentes, como evangélicos que nos llamamos, sí somos religiosos, sí hay religión. Desde el otro lado, por ahí donde apuntaba nuestra hermana Sara, obviamente cuando se dice el Evangelio no es religión, se apunta a no caer en el error que cayeron, por ejemplo, los judíos, los fariseos, a donde lo llevaban todo desde ya lo ritualista que era, lo ceremonial y todo lo literal de lo que ellos seguían a través de la ley del profeta Moisés. Desde ese lado ya no, porque, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesús sanó a los enfermos muchas veces en día sábado, que era día de reposo, los fariseos decían que no, decían hay 6 días para que hagan eso, ¿por qué tienes que venir y sanar justamente el día de reposo? Porque ellos se enfrascaron ya en otro aspecto, y desde ese lado se apunta cuando se dice la frase el Evangelio no es religión. Ya no sé si me dejé entender en ese punto, porque es una expresión que mucho se usa y a veces sí llegamos a creer que realmente nosotros no pertenecemos a ninguna religión. Y sí, nosotros estamos dentro del espectro de lo que es el cristianismo. ¿Ya? Entonces, desde ese lado. Entonces decíamos que en la humanidad, en general, desde el origen de la humanidad, ha habido un sentir de rendirle culto a alguien o algo, desde las culturas, desde todo espacio. El que no ha llegado a rendirle culto verdadero a Dios ha empezado a rendirle culto a otras personas, a otros elementos, y por eso vamos a ver muchas religiones con muchas prácticas no acordes a los principios bíblicos, ¿sí? Ahora, mire lo que dice el Salmo 42, a ver si quién me ayuda a leer el Salmo 42, versículo 1. Ustedes lo saben de memoria, seguro estoy. Ya están en el tercer año de estudios, así que ya conocen Biblia. Salmo 42, 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bien. El salmista hace notar su deseo de esa relación, de esa búsqueda de Dios. El ser humano necesita de Dios, busca de Dios. El que no ha llegado a conocerlo, obviamente, aparentemente lo rechaza, pero intenta buscarlo de una u otra manera. La persona probablemente, su gran mayoría, va a rechazar a Dios, pero el rechazarlo, algunos incluso van a negarlo, que Dios existe. Sin embargo, eso no va a sacar de ellos ese sentir, ese deseo, esa necesidad de llenar ese vacío que no logran entender. La persona siempre tiene un vacío, la persona sin Cristo tiene un vacío, ¿cierto? Entonces, ¿cómo buscan suplir ese deseo la persona que no tiene a Cristo? Muchos a través de los vicios, alcohol, drogadicción, etcétera, etcétera. Otros tratando quizá de llenarse de amor de otra persona. Por eso va a encontrar personas que no pueden vivir solas. O sea, van a terminar con una pareja y van a automáticamente empezar con otra porque van a buscar llenar ese vacío de una u otra manera. Entonces, en ese sentido, siempre hay un vacío que el hombre busca llenar. Y no lo van a poder llenar hasta que no logren encontrar
o conocer realmente a Dios, hasta que logren restaurar esa relación con Dios, relación rota en el huerto de Edén. ¿Sí? Cuando Adán y Eva pecan, se rompe y hay entra un vacío o queda un vacío en el ser humano. A lo largo de la historia todos venimos con ese vacío y lo vamos a llenar solo cuando tengamos a Dios. ¿Sí? Entonces, el sentir el deseo de rendir culto es desde los principios de la existencia de la humanidad. Para nosotros, la Iglesia del Señor, el culto es nuestra máxima expresión en nuestra vida como creyentes. Para nosotros, en su material, su separatita, hay una frase que me gustó del autor del libro que estamos usando. Dice, abarca su pasado, su presente y su futuro. En el culto recordamos la historia de la salvación en el pasado. Manifestamos y confesamos nuestra fe, necesidades y bendiciones en el presente y nos esperanzamos con la segunda venida en el futuro. Me gusta mucho esa frase, esa expresión del autor, porque es lo que hacemos, algunos quizás sin darnos cuenta, en nuestros cultos, o si no lo hacemos es lo que deberíamos hacer. Por eso vamos a ver ya un poquito más adelante que todo culto es cristocéntrico. Porque vamos a ver nosotros a través de nuestra adoración, en nuestra alabanza a Dios, vamos a recordar y le vamos a agradecer por la obra que Él hizo. Yo he preguntado muchas veces a personas, hermanos, ¿por qué vienen a la iglesia? Y muchos dicen, porque Dios me ha sanado. Entonces muchos vienen por agradecimiento a Dios. Siempre recordamos lo que Él hizo en nuestra vida, ¿cierto? Entonces hay un momento que nosotros recordamos nuestro pasado. Manifestamos, dice, confesamos nuestra fe, siempre venimos por no siempre, pero sí en gran parte venimos al servicio, al culto en la iglesia, por alguna necesidad que tenemos, por algún deseo de alcanzar, obtener algo, venimos a la casa del Señor. Yo no sé si pasa en sus iglesias, pero por ejemplo en la congregación en la que estoy pastoreando, los días martes, aparte de los domingos, pero durante la semana los días martes, que son cultos de oración, son los días que más asistencia tengo. Porque hemos desarrollado un programa en base a lo que todos los que tengan su petición en ese momento lo recibimos por escrito, etcétera, etcétera. Y entonces muchos vienen con sus necesidades. Son los días que más asistencia tenemos. Entonces venimos a pedirle que Dios nos ayude, que Dios nos sane, que Dios nos escuche, etcétera, etcétera. Y ese es nuestro presente, nuestro culto. Vivimos o presentamos nuestro presente a Dios y obviamente buscamos una comunión con el Señor, buscamos estar a cuentas con Dios, pensando en nuestro futuro, en nuestro mañana. Si la muerte nos alcanza o Cristo viene antes, poder irnos a su presencia y estar por la eternidad. Entonces eso debemos de entender. Seguimos avanzando en la página 2, los que me están siguiendo con su material. Quiero leerlo literal, algunos párrafos del material que les he dado ya, porque es importante que podamos entender. Dice en la página 2, primer párrafo, dice: los temas de la adoración y el culto cristiano han sido muy descuidados. Esto ha permitido que en las congregaciones se hayan introducido elementos extraños que desvirtúan su práctica
resultando en gran parte del pueblo de Dios que no sabe rendirle culto, o si lo hacen, no lo hacen bien, lo hacen mal. ¿Qué dice Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Sí, entonces el apóstol Pablo habla de presentarnos a Dios y presentar un culto agradable a Dios, habla de un culto racional, donde nosotros le adoremos y le alabemos con nuestro entendimiento. Hay, por ejemplo, muchos movimientos pentecostales o muchas congregaciones pentecostales libres, donde yo no sé si usted ha llegado a estar en algún servicio, si conoce, pero donde hay un desorden total, todo el mundo aparentemente danza en el espíritu, pero se enriedan, se tumban, o cuando salen a ministrar para que oren, el predicador, el que está al frente, y le empuja, y hay una lucha ahí de quién tumba a quién, y atrás ya están esperando quién los sujeta, y esto es un desorden. Entonces, Pablo, cuando dice un culto racional, habla de que nosotros debemos rendirle culto a Dios, sí, con nuestro espíritu, con todo nuestro ser, y ese todo nuestro ser incluye nuestro raciocinio, nuestro entendimiento. ¿Amén? Por eso hay otras organizaciones que a nosotros los pentecostales nos señalan, porque dicen, no, los pentecostales mucho desorden en sus iglesias. Los pentecostales no hay orden. Y en cierta forma nosotros como pentecostales hemos generado eso. Entonces cuando nosotros rindamos culto a Dios, Pablo dice un culto racional con tu entendimiento. ¿Qué cantamos, por ejemplo, en nuestras iglesias? Por acá no me han puesto ninguna letra de coros porque quizá ya no hay el tiempo, pero en sus momentos de alabanzas, ¿qué coros estamos cantando? ¿Qué se está filtrando? Yo siempre cuando hablo de este punto pongo como ejemplo un himno que yo he prohibido en la iglesia que se cante. No sé qué número es, pero se titula La Gloriosa Mañana. Ese himno está prohibido en la iglesia donde yo pastoreo. Hay una frase que dice, cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Y luego sigue la otra expresión que dice, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Esa expresión se escucha bonito. Cuando nosotros vamos a la Biblia, Apocalipsis nos enseña que cuando Cristo venga, las naciones iban a estar unidas como hermanas, pero no para darle la bienvenida al Señor, sino que dice que en Armagedón se unirán las naciones para enfrentar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese himno es bonito. El problema es que ese contenido es antibíblico. Dice lo contrario a lo que dice la Biblia. Claro, pero la Biblia nunca menciona que lo que el himno dice va a suceder. Y podemos dar algunos ejemplos más. Por ejemplo, yo no sé si ustedes lo cantan todavía. Bueno, yo no lo he prohibido del todo porque entiendo un poco el contexto, pero por ejemplo la tierra palestina, creo que así se titula. Tierra bendita y divina. Dice, es la de Palestina donde nació Jesús. Bueno, cuando Jesús nació, Palestina no existía. Maduro sí hace poco dijo que Jesús fue el primer palestino socialista, todavía dijo Maduro. Cuando Jesús nació, Palestina como tal no existía. La Biblia dice que nació en la tierra de Israel, ¿cierto? La nación para Palestina vino a existir muchos años después que nuestro Señor Jesucristo resucitó y se fue nuevamente a su trono.
Ahora, yo no le he prohibido del todo, ¿por qué? Porque entiendo un poco el contexto histórico, el autor quizá ya lo mencionó como Palestina porque lograron que exista, hasta el día de hoy existe Palestina. Pero si vamos a ser estrictos, por ejemplo, tampoco dice con exactitud lo que debe decir, ¿cierto? Entonces, por ahí debemos, por ahí si nos damos el tiempo de analizar la letra de nuestras alabanzas, ¿qué estamos cantando? Se ha descuidado mucho y no le estamos rindiendo el culto como debe ser a Dios. Incluso asumimos compromisos que en la práctica no cumplimos. Pero cuando usted canta a Dios, de alguna manera está expresando lo que usted desea, ¿cierto? Entonces decimos, Señor, hay una alabanza, hay un ministerio, no sé si cantan de ministerios en su iglesia, pero hay una alabanza que dice, a donde tú me envíes yo iré, Señor. Y cuando Dios intenta de repente mandarnos a hacer su obra, le decimos, no puedo, mi familia, mi trabajo, etcétera, etcétera. Por eso Pablo nos llama en Romanos 12:1, dice que rindamos y presentemos nuestro culto racional, con entendimiento. ¿Qué estoy yo cantándole al Señor? ¿Qué compromisos estoy asumiendo cuando le alabo al Señor? ¿Qué promesas le estoy haciendo? Eclesiastés nos dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Cierto? ¿Cómo oramos? ¿Tiene un orden nuestra oración o de frente vamos como decimos que somos ovejas del Señor? Como ovejas vamos de frente y decimos, Señor, dame, ayúdame, como oveja. La oración tiene un orden, el Padre Nuestro nos indica el orden como debe ser, ¿cierto? Debemos empezar exaltándole, glorificando, reconociendo quién es Él. Pedirle está casi al último de la oración, pero nosotros empezamos pidiéndole. Sí, eso es lo que estamos acostumbrados. Exacto. En realidad tiene un orden, como usted dice, el Padre Nuestro. Yo no lo había escuchado un análisis crítico que hicieron del Padre Nuestro indicando cómo deberían ser las oraciones, ¿no? Y creo que habíamos caído, digo yo, en una rutina donde, y quizá a veces esa consecuencia de ese tipo de oración no trae resultados para nadie, ¿no? O sea, ese es el tema, yo creo, porque mucha gente cuando voy a los cultos, hago mi día de oración, ayuno, esto, lo otro, y no hay respuesta, ¿no? Muchas personas escuchan decir así, no, hasta ahora Dios no responde, dicen, ¿no? Entonces, bueno, como usted dice, pues la oración es poderosa y todo, pero hay que saberlo hacer, ¿no? Hay que saber orar. La Biblia dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque no sabes pedir. ¿Cierto? Entonces, todas esas cositas hemos descuidado nosotros en nuestro culto al Señor. Pues ya quiero hablar del tema de la alabanza. Yo siempre he tenido esa, no sé si decirlo, contradicción respecto a esto, porque alguna vez también escuché hablar de cómo deben ser las alabanzas que uno les da, porque usted está hablando claramente de que se tiene que ser, la alabanza debe ir hacia el Señor, ¿no? No es que yo me voy a sentir bien con lo que yo canto, digamos así, que a mí me guste, o estoy de moda con el ritmo de la alabanza, porque escucho a veces, yo he pasado por algunas iglesias y, por ejemplo, el ritmo, o sea, tiene que ver en algo el ritmo de lo que uno canta, el uso de algunos instrumentos musicales. Amén. No, el uso de instrumentos musicales, cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, vamos a encontrar que se menciona todo tipo de instrumentos, los que existían en ese tiempo, obviamente. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de la creación de Satanás antes de ser Satanás,
Se habla también que hubo separados instrumentos musicales para que Luzbel en ese momento pueda rendirle alabanza al Creador. Los instrumentos no afectan, no tienen nada de malo si se rinde con ello alabanza al Señor. No hay ningún problema. Hace 20, 30, quizá más tiempo, años atrás, tener una batería en la iglesia era pero pecado, era sacrilegio tener una batería en la iglesia. Hoy no. Y si nos vamos más atrás, yo escuché el testimonio de uno de los, no sé si ustedes han escuchado del trío Los Heraldos de Jesús. Uno de los integrantes daba un testimonio hace un tiempo, decía que en sus tiempos tener una de esas guitarras en la iglesia pasaba lo mismo que pasaba con las baterías. Porque antes de las guitarras habían como que instrumentos como que más, no sé cómo llamarlo, pero que eran quizá, pero que eran como que los aceptados para adorar a Dios, y que la guitarra era como que un instrumento del diablo. Lo mismo que ha pasado con las baterías, pasaba con las guitarras. Entonces no es el instrumento en sí, sino ahí sí es los que... El ritmo tampoco, siempre que no se copien de lo del mundo. O sea, copiar ya es... Claro, porque, no sé, yo he escuchado alguna vez, pastor, disculpe que creo que tengo dudas sobre ese tema. Uno escucha las letras, usted sabe que el mundo, el rock, ¿no? El rock de todo tipo hay. Y he escuchado en alguna iglesia el ritmo de ese rock, o sea, con las letras, claro, cambiadas, pero el ritmo es del rock. Y si usted ha visto una de esos y de repente ve jóvenes, todos empiezan a moverse al ritmo de esa música. O sea, eso digo yo, o sea, tampoco eso es, o sea, eso está bien, la pregunta. No, por eso decía, ya cuando el ritmo nos lleva a imitar lo que es del mundo, ahí ya debemos filtrar, ahí debemos de tener cuidado, porque decir que hay un ritmo que sí puede cantar la iglesia y otro no es complicado, porque en la música, yo no soy un experto en música, pero más o menos algo conozco, o sea, entiendo desde la teoría, que la cuestión de los ritmos está como que ya muy mezclado hoy en día. Entonces vas a tener algunos redobles de cumbia, algunos acompañamientos, acordes de algún otro ritmo. Por ejemplo, para lo que nosotros equivocadamente decimos, vamos a cantar alabanzas de adoración, para las lentitas. Tiene mucho de ritmo de baladas. O sea, compra un teclado y acompaña al tecladista y lo programa en el teclado, son ritmos de baladas, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto no. Lo que sí yo soy muy cuidadoso y creo que debemos filtrar es que la letra y que esos ritmos no sean pues un copy y pega de afuera. Yo no sé si ustedes usan redes sociales, pero salió un video donde ya era una cumbia con animación, así como se hacen los conciertos, y mucha gente no creyente ha utilizado esa música para que hagan sus TikTok, como que al frente está la iglesia y yo acá, como que ahora en la iglesia se hace baile ya. Entonces desde ese lado nosotros debemos filtrar, porque hay guainos muy bonitos en coros, pero también hay guainos que ya son un copy y pega de afuera. Lo único que se cambia es algunas palabras incluso y ya está. Desde ese lado sí debemos tener cuidado. En lo que sí debemos ser bastante exigentes es en los que usan los instrumentos y en los que ministran la alabanza. En ellos sí, porque triste y lamentablemente a mí me toca veo yo muchos músicos en nuestras iglesias, pero muy pocos adoradores. Los cantan
y ya pues terminó su presentación y algunos se salen, no se quedan para el mensaje. O sea, ellos ya, como un músico, ya bajaron del escenario y listo. Entonces, pasa mucho en las iglesias. Y eso es lo triste. Eso es lo triste, porque algunos dicen, no, pero música moderna, por eso no siento nada. No se trata de música moderna o no. O sea, actual, de estas músicas actuales que salgan o los antigüitas que decimos. Se trata de quienes nos ministran. Muchas veces. Yo soy muy afín a la música antigüita. No tengo nada en contra de la actual. Mi observación, reclamo o como se pueda decir es a los que nos ministran alabanza en la actualidad. Que en la actualidad son muchos artistas en las iglesias. Y eso es lo triste. Bien. Una consulta en ese ámbito. En el reglamento hay alguna prohibición para, por ejemplo, los que dirigen la alabanza, o sea, algún requisito muy exigente o no. O tal vez algo que regule. Porque sé que en otras denominaciones, por ejemplo, para que alguien salga, no sé, a cantar, tiene que haber, por lo menos haber estudiado, por ejemplo, el seminario, ¿no? De repente porque He escuchado tiene eso. un buen conocimiento de lo que es Dios y todo, porque si no de repente es nuevo o no tiene mucho tiempo, ¿qué va a cantar si ni siquiera conoce bien a Dios, ¿no? Algo así, escuché. He escuchado también. Lamentablemente en nuestra organización no hay un filtro casi ahí. Entonces yo no sé si en sus iglesias ha pasado, pero he visto que pasa mucho. Llega un jovencito, una señorita nueva, es muy bueno, muy buena con los instrumentos, con su voz, y no está ni medio año y ya está ministrándonos al frente de la alabanza. Quizá por necesidad, porque no hay más gente, pero no se ha filtrado. Entonces hay personas, hay iglesias que llega un hermanito, una hermanita que es bueno con el teclado y le ponemos al frente ya que nos ministre la alabanza. Y no debería ser lo correcto. Por eso es que al frente tenemos músicos. Porque como saben tocar un instrumento, ya tienen un escenario separado. Pero como dices, no conocen Biblia, no tienen una vida espiritual de adoración con Dios, entonces no guían a la iglesia con Dios. Y quizá nos estamos adelantando, pero vamos a ver más adelante que la alabanza, la música en el culto es una herramienta muy, muy, muy importante. Dios creó la música para que le alabemos a Él, o sea, eso está desde el origen. Antes que la humanidad exista, la música existía. Y cuando la humanidad ya no exista, la música va a seguir existiendo. Cuando leemos Apocalipsis, la Biblia dice que se le seguirá alabando y cantando a Dios en presencia. Un corito muy, muy simple, sin mucha letra, que encontramos en Apocalipsis. Santo, santo, santo. Eso es lo que se le va a cantar a Dios en la eternidad. Entonces es muy importante que tengamos ese cuidado, ese filtro. Sí, quizás desde lo reglamentario no hay, pero sí desde el lado pastoral deberíamos nosotros filtrar mucho más. Desde el lado pastoral deberíamos filtrar mucho más, porque a veces filtramos en otros campos para darle un cargo de líder de damas, de jóvenes, ahí sí filtramos. Pero en la música, repito, quizá, y no filtramos. Ahí debemos de nosotros tener ese cuidado. ¿Bien? Entonces vamos a continuar. Si bien hay cultos que se desarrollan unos mejores que otros porque hay más organización, más programación, más orden, etc., eso no significa que exista un culto perfecto. ¿Por qué? Porque quien lo desarrolla de alguna manera es imperfecto, o sea, nosotros, ¿ya? Entonces, no podemos decir si este culto que hemos hecho merece ser aceptado, recibido por Dios.
básicamente si Dios lo acepta, lo recibes por gracia, que lo hace. Bien, vamos ahora sí a la definición. Creo que ya desarrollamos bastante lo que es la introducción. Ustedes lo pueden leer un poquito más a detalle ahí en su casita. Definición. Vamos a la parte final de la página 3. Dice, el culto consiste en nuestras palabras y acciones. Es la expresión externa de nuestro homenaje y adoración cuando estamos reunidos en la presencia de Dios. Estas palabras y acciones están gobernadas por dos cosas: nuestro conocimiento del Dios a quien adoramos y los recursos humanos que somos capaces de aportar a ese culto. El culto cristiano se diferencia de todos los demás en que se dirige al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos nosotros a ver un poco acá lo que es la definición. Maxwell, que es el que da esta definición, dice que el culto consiste en nuestras palabras y acciones. Por eso es muy importante qué salimos a decir. El que dirige, el que le da la lectura, el que anuncia. O sea, le hemos quitado quizá ¿cómo se llama? Hay un término, ya se me fue, pero lo relevante que es el culto. Yo en la iglesia donde estoy justo, vamos a empezar a enseñar este tema también, pero ya más o menos digo a los hermanos, de 8 a 10, que es nuestros horarios de culto, usted entra en un espacio especial. De 8 a 10, usted no ha venido a hacer relaciones humanas, usted no ha venido a ver un show, usted ha venido a rendirle culto a Dios. Así que de 8 a 10 es como que entra a otra dimensión donde usted tiene que prepararse. Y eso es lo que a veces le hemos quitado a nuestros cultos. Entonces venimos y estamos como este programa de televisión como ñoño, ¿no? Mientras están haciendo la actuación, uno está sacando la galleta, está sacando el chicle, y no hay respeto en la casa del Señor. Y entonces en el servicio estamos caminando, hablamos con el de al lado. Este autor dice, el culto consiste en nuestras palabras y acciones. Todo lo que usted haga, todo lo que usted diga en esas 2 horas es para que usted le rinda culto a Dios. Entonces en esas 2 horas, 3 horas, depende del tiempo que se haga, usted no puede estar conversando con la hermanita. Que mira, le he visto a la hermanita, mira sus zapatos de la hermanita. Estamos rindiéndole culto a Dios y debemos de tener ese cuidado. ¿Sí? Entonces, ya desde el Génesis nosotros vamos a ver que se le rendía culto a Dios. Caín y Abel, cuando presentaron su ofrenda a Dios, estaban rindiendo ese culto al Señor. Cuando Noé, después que bajó del diluvio, le adoró a Dios, rindió culto al Señor. Y como les decía hace rato en Apocalipsis, vamos a ver que la humanidad, aquellos que sean salvos, le van a rendir culto a Dios. Eso va a ser parte siempre de nuestra existencia. Por ahí está el término culto desde su definición. Dice, la palabra en latín cultus viene de cultivar, haciendo referencia a alguien culto, a alguien preparado, capacitado. De manera que uno puede cultivar en el sentido agrícola de plantar algo, uno puede ser culto en el sentido de persona capacitada, intelectual y culturalmente, y uno puede ofrecer un culto en el sentido de un tiempo preparado, trabajado y ofrecido a Dios. ¿Sí? Entonces, ofrecer un culto, dice, en el sentido de un tiempo preparado, y creo que ese punto ya nuestras iglesias lo han superado, al menos un buen porcentaje, y por acá sus hojitas que me han dado lo confirman. No es que
nos reunimos y a esa hora vemos, hermanita, ya usted dirija, usted tráigame los coros. Sí, todavía hay algunos lugares donde existe esa debilidad, pero creo que ya no es tanto como antes. Ahora hay un programa, hay una preparación, ya el que va a leer una porción de la palabra ya sabe, viene preparado lo que va a leer, el que va a dirigir ya coordinó con los que va a participar, el predicador mismo ya viene listo, en fin, ya esa parte de un tiempo preparado, creo que hemos avanzado. Vamos bien, me parece. Luego dice un tiempo preparado, trabajado y ofrecido a Dios, ¿sí? Entonces el culto es ofrecido a Dios. Nosotros le rendimos culto única y exclusivamente a Dios, no al pastor, no a mi líder, no a las cámaras, no a nadie, es a Dios únicamente, ¿ya? Dice, básicamente podemos definir el culto cristiano como un servicio, un homenaje, una ofrenda de adoración y acción de gracias que encierra a sí mismo un triple testimonio. Y a esto quería hacer énfasis. Si ustedes tienen su separatita donde anoten, apúntenlo esto porque a mí me gusta adelantar las preguntas que van a venir en su examen. ¿Ya? Porque este punto va a venir en su examen. Dice, encierra en sí un triple testimonio. Honrar a Dios con la adoración, bendecir a la iglesia con la edificación y testificar al mundo con la proclamación. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Vamos a ver si es que puedo graficarlo. Esta es la iglesia reunida para rendirle culto a Dios, acá. Y ahorita vamos a poner acá la cruz. Entonces, la iglesia reunida, valga la redundancia, se reúne, se congrega para rendirle culto verticalmente a Dios. Ese es nuestro propósito. Luego, también nos reunimos, dice ahí, dice la separatita, para bendecir, quiero leerlo literal, bendecir a la iglesia con la edificación. O sea, esto va acá también hacia nosotros mismos. Todo lo que hagamos dentro de ese programa debe bendecir y edificar a la iglesia. Y por eso yo les decía cuando empezamos la clase hoy, si saliera a anunciar, hermanos, los que deben de su pollada, por favor, al fin del culto les espero atrás, ¿en qué bendice esa iglesia? ¿En qué edifica? Al contrario, por ahí todavía algunos dicen, ay, que todavía tan que deben, la hermanita, hace tiempo y no paga. Malogró todo tu culto, todo lo que antes se hizo muy bonito fue de bendición. Y peor si el que sale a cobrar es tan sabio y tan prudente que dice, ya, pero hermanitos, hace meses que no me pagan, ¿cómo quieren que avancemos? Y así todavía levantan sus manos, cantan a Dios. Malogró todito. Pastor, respecto a los anuncios, ¿no? Por ejemplo, a veces en la iglesia se hace el anuncio de una actividad, pero es para la iglesia. Es muy diferente cuando es una actividad personal de un hermano, ¿verdad? ¿En qué sentido? Por ejemplo, a veces, mi iglesia realiza polladas, ¿no? Estás hablando de actividad económica ya. Claro, actividad económica a nivel de la iglesia y la secretaria también comunica, ¿no? Hermanos, se está preparando una actividad para esto y se necesita la colaboración de los hermanos que puedan o los que no puedan con su ayuda. Vamos a necesitar, ¿no? Para eso sí está permitido, ¿verdad? O también hay una cierta rigurosidad. Te doy mi punto de vista personal. Yo preferiría que todos esos aspectos,
quizás es difícil, pero se debería manejar. Terminas tu oración de fin del culto, oración final, y quizá en los anuncios después del culto tenemos algo más que anunciar, que acordar, pero terminado tu culto, haces tu oración, la bendición final, y en ese momento quizá presentar todo eso. Sería lo ideal. Sí. Porque ya estás hablando de otros aspectos, ya estás apuntando a otras cosas, entonces es mejor terminar tu culto de oración, tus 2 horas, bendecir todo, y ya luego entras en otro espacio donde ya tienes que coordinar, ver otras cosas, que sería lo ideal. Un pastor siempre decía, nos anunciaba, en sus anuncios solo anuncien lo que tiene que ver con el servicio al Señor. Todo lo demás inténtenlo hacerlo fuera de. Terminen su culto y luego coordinen, anuncien, hagan todo lo que tengan que hacer. Más aún si son anuncios internos, por ejemplo, que solo compete a damas, que solo compete a jóvenes, más todavía, ¿ya? Entonces ahí debemos tenerlo. Entonces decíamos acá, nuestro culto es adorar a Dios, ¿cierto? Luego es bendecir, edificar la iglesia, ese debe ser nuestro propósito, el que acá entre todos recibamos esa bendición, nos edifiquemos, nos fortalezcamos acá. Y en tercer lugar dice, proclamar a la gente. Yo no sé si ustedes tienen la bendición de que en sus iglesias lleguen visitas, traigan visitas. Entonces siempre lo que se realiza acá, uno debe pensar y proponerse que se proclame el Evangelio hacia ellos. Sí, hay momentos donde no puede haber visitas quizá, pero siempre sí es que apuntando lo que nosotros hagamos en nuestros cultos, podamos proclamar a través de esto al Señor. Que el mundo conozca, que el mundo escuche, que el mundo sepa de quién es Cristo, ¿ya? Entonces, esa triple dirección, por así llamarlo, tiene o debería tener a Dios, nosotros mismos como iglesia y a la gente que no tiene a Cristo. Bien, ¿alguna consulta? Si estamos bien, vamos claro. Bien, vamos a la siguiente página, página 4. Bien, dice, el culto no conmemora un recuerdo desilusionado como ocurriera en los discípulos en el día de la Pascua o antes de la aparición de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Dice, el culto revive en cada celebración al Cristo resucitado. Se regocija en su presencia con la esperanza, con lo que es la esperanza de la parusía. ¿Sí saben lo que es parusía? Es un término griego que significa la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de la venida gloriosa ya de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Eso es lo que significa, obviamente en los tiempos finales. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? En nuestras reuniones es como que avivar esa esperanza, ese deseo de que nuestro Señor Jesucristo venga ya en gloria y pueda llevar a su iglesia y ya luego venga glorioso a implantar los 1000 años de reinado que menciona la palabra del Señor en Apocalipsis. Pero también dice que debe ser, o es, no debe ser, sino que el culto es una celebración, es una fiesta. Amén. Una fiesta a nuestro Señor Jesucristo. Yo como buen pentecostal me gusta ver los errores de los pentecostales, pues soy muy criticón con nosotros mismos. Hay una expresión que yo he escuchado mucho
que dice cuando se está dirigiendo, hermanos, ¿cuántos creen que Dios es el primer invitado en nuestro culto? Y amén, los pentecostales. Les pregunto, ¿será correcto eso? ¿Por qué no? Y Él es el dueño, la fiesta, el festejado, ¿cierto? Pero se entiende más, se suele decir. Es como que nosotros le estamos elevando aparentemente, quizá mucho se hace por desconocimiento, no es que lo hagamos adrede, pero por desconocimiento, decimos, Él es el primer y más importante invitado en nuestra fiesta, hermano, amén, gloria a Dios. Él es el festejado, nosotros somos los invitados. Entonces, en ese sentido, ¿está mal invitar al Espíritu Santo? Por ejemplo, hay alabanzas que dicen que invitamos, ven Espíritu Santo, o Espíritu Santo, bienvenido eres. O en ese caso es diferente. No lo recuerdo la letra exacta, a ver si me ayuda, porque con toda la frase exacta te podría decir. Hay una canción que dice, Espíritu Santo, bienvenido eres. Es como una saya. Donde tú estás, ahí hay libertad, creo, dice, ¿no? Ajá, es esa. Y hay Ya. otra que es, ven Espíritu Santo, ven. Y te vas, hay como invitaciones al Espíritu Santo. Claro. Ahí es un poquito más complicado dar algo más tajante, ¿por qué? Porque nosotros los pentecostales tenemos la doctrina de el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando uno se convierte, la Biblia dice que somos bautizados en el Espíritu Santo, sellados, ya tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿cierto? Pero también tenemos nosotros dentro de nuestra doctrina que es que nos diferencia como pentecostales quizá lo que es toda la teología de la llanura del Espíritu Santo. Y algunas alabanzas, algunas canciones apuntan a eso, a la llanura del Espíritu Santo. Entonces, por eso quizás es un poquito más complicado decirte si sí o no, porque hay algunos coros que sí probablemente esté mal, si es que apunta desde el lado que recién venga a habitar en mí, porque ya nosotros como hijos de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, si es que apunta desde ese lado de que venga a morar en mí, sí está mal, porque se supone que ya mora en mí. Si es que va desde el otro lado de buscar la llenura de que me llene el Espíritu Santo, lo que es nuestra doctrina pentecostal, quizás desde ese lado no. Hay un coro que dice, Espíritu Santo, desciende sobre mí, dame más poder para poder vencer. Por ejemplo, eso es muy pentecostal y apunta a lo que es la llanura del Espíritu Santo. Es depende también o sea, muchas de las congregaciones o los ministerios conocen las condiciones de su iglesia también. O a veces se canta, por ejemplo, como ese corito que usted dice, ¿no? Porque también se habla, ¿no? De la llenura, el tema principal es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, como para acompañar, se habla también, sí, Espíritu Santo y o también cuando a veces se habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, por ejemplo, cantan también o poder pentecostal, ven a mí. Pero a veces van de acuerdo al tema de la iglesia o para ayudar a la administración de la iglesia. Claro, por eso te Yo digo. lo considero bien porque es como un hilo, ¿no? Al menos yo lo veo de esa manera. Pero Aunque se acopla al momento, ¿no? O sea, que se justifica para el momento que se está presentando. Claro, por eso en la música siempre yo les animo y les repito, es analizar obviamente la letra y el contexto, desde un conocimiento bíblico. Ya si es que una alabanza me dice lo contrario de la Biblia, ya no hay contexto que lo resista. Pero sí hay situaciones como o poder pentecostal y las que han mencionado, ahí sí pues, porque básicamente nosotros los pentecostales en nuestra música se apunta a eso. Y ahí entonces ya no podemos decir que no. Pero si hay algo que ya es evidente, que apunta a que recién venga a morar en mí, de alguna manera estoy declarando que necesito convertirme.
¿cierto? Nacer de nuevo. Entonces, desde ese lado sí debemos de tener ese cuidado. Entonces, más o menos de esa manera tenemos que nosotros ver, esa es la definición. Y vamos a, creo que sí tenemos tiempo, sí, vamos a ver algunos términos que tienen relación con lo que es el culto. Bien. Primer término, la trella, que es lo que hemos visto en nuestra introducción, creo, me parece, lo que usa Pablo, que son los términos logiquén, la trella. La trella es un término griego, estos términos, todos los que vamos a ver son términos, tienen su raíz griega, y está mencionado, por ejemplo, en Hebreos 9.1, a ver si me ayudan, Hebreos 9.1, Romanos 9.4. Romanos tengo. Uh-huh. 9:4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Amén. Hebreos 9.1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Amén. Esos versículos hacen un poco referencia al contexto de lo que se hacía todavía en el tabernáculo, ¿cierto? Cuando estaban vigentes los oficios de los sacerdotes, los levitas, donde se realizaba todo un culto a Dios cuando se presentaba ofrendas, sacrificios, y todo ello al Señor. Entonces apunta desde ese lado, desde el oficio y desde lo ritual de ese servicio, de ese tiempo con el Señor. Dice, el primero en la Biblia, o sea, oficio, hace referencia al servicio ofrecido a Dios conforme a las demandas de la ley en el tiempo de los levitas. Todo lo que se demandaba que los levitas hagan en su oficio, dentro de ese servicio, de ahí apunta. Y el segundo término, que sería ritual, es decir que su uso está circunscrito, o sea, limitado al servicio sacerdotal bajo el Antiguo Testamento y al sistema cultico de la ley. En el tiempo de la ley del pueblo de Israel había todo un sistema de culto, había todo un detalle. O sea, por ejemplo, el sacerdote o el sumo sacerdote, cuando se presentaba ante Dios, que era una vez al año, para interceder por el pueblo y presentar su ofrenda, el sumo sacerdote no podía ir vestido como se le daba la gana. La Biblia le da detalle hasta qué tipo de tela tenía que utilizar para presentarse a Dios. Todo lo que tenía que hacer. Si nosotros leemos, los que han estudiado quizá el curso de Pentateuco, van a ver que Dios le da especificaciones a detalle de todo lo que tenían que hacer. Sí, de cómo presentar las ofrendas, de todo, incluso cuando Dios, ya vamos a ver más adelante, total, cuando le dan para que se haga el templo, le da que construye el primer templo Salomón, le da el detalle de todo lo que se tenía que hacer, las medidas, de qué materiales, qué instrumentos, qué utensilios tenía que haber ahí, cómo deberían vestirse el sumo sacerdote, los sacerdotes, los levitas, todo era a detalle, había toda una ritualidad. Desde ese lado habla lo que es este término, la trella, que en su segundo término, que es ritual. O sea, cuando nosotros vemos el culto del pueblo de Israel,
hay mucha ritualidad, hay mucho detalle, mucho parámetro lo que ellos aplicaron. Y se quedaron en eso. Hasta la actualidad, ustedes si tienen acceso a redes sociales, busquen hay youtubers, hay influencers judíos que son rabinos, que hasta el día de hoy tienen una forma de vestir, una forma de actuar, de orar a Dios. Ellos todavía viven bajo la ley y aplican todavía toda esa ritualidad. Cuando ellos celebran la Pascua, todavía tienen todos esos parámetros. Yo les animo, si quieren, busquen en internet, hay bastantes videos de cómo ellos llevan su día a día y su culto a Dios. Cuando se van a orar al muro de los lamentos, ustedes van a ver que cuando ellos oran hacen un movimiento, lo mantienen. Ellos no van a orar como nosotros, ellos oran de pie, pero hacen cierta inclinación constante. Todo. Y hay otros que tienen acá que se amarran, ya se me olvidó el nombre, es como una cajita, se envuelve en el brazo para que puedan orar a Dios. Las ropas también, es todo un detalle que hasta el día de hoy ellos mantienen. Entonces, por ahí va el término latreia, desde ese lado ritual, desde ese lado del oficio que se hacía en el Antiguo Testamento. ¿Ya? El siguiente término que vamos a encontrar en la Biblia con relación a lo que es culto es proscuneo, que en sus usos bíblicos debe ser considerado como sinónimo de culto. Su significado es adorar, pero adorar en el sentido de postrarse en reverencia y sumisión a la majestad de Dios. El énfasis es el de una adoración ofrecida a total entrega. Proscuneo tiene relación con lo que es adorar, dice su significado es adorar. ¿Qué nos dice Mateo 2.2? A ver si alguien me ayuda. Mateo 2.2, Lucas 4.8. Mateo 2.2. En Mateo 2.2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. Venimos a adorarle. Lucas 4.8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Ese término adorarás es proscuneo. ¿Ya? Nosotros ya lo tenemos traducido en español, pero cuando dice ahí adorarás, en su original griego está proscuneo. ¿Ya? A ver, otro versículo. Juan 4.20. Juan 4.20 al 24. Juan 4.20 al 24. Uh-huh. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. ¿Qué entendemos en esos versículos?
Obviamente habla de rendirle culto a Dios y de adorar a Dios, pero ¿qué entendemos, por ejemplo, cuando dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren? Que no lo limiten a Dios. O sea, ellos decían, solamente en Jerusalén podrás adorar al Señor. Y hay una parte que dice también, pero en este monte también adoraron a nuestros padres. Y Jesús de una u otra manera le está diciendo que va a haber un momento en que no va a ser tal vez necesario que sea solamente en Jerusalén, sino que en espíritu y en verdad lo busquemos en todo momento. Claro, esa es una línea de la enseñanza. Lo que yo estoy preguntando es desde el lado de la adoración, cuando nos pide que le adoremos en espíritu y en verdad. Lo que pasa es que creo que nosotros como seres humanos, Uh-huh. compuestos, ¿no?, de la materia física, y adorar a un Dios que es espíritu, al ser humano de repente no comprende esa adoración a Dios en el espíritu, en la cual muchas veces se le adora a Dios, pero a nuestra manera, ¿cómo digo?, nuestra carne, en lo que nosotros en esta tierra de repente humanamente podemos hacer con nuestras fuerzas, pero internamente nuestro espíritu de repente no le estamos dando una verdadera adoración, ¿no? Y creo que a eso es lo que se está refiriendo. Porque a veces sí hay una adoración a Dios, que bueno, yo entiendo que más o menos que hay una adoración que se le hace a Dios, pero a veces no la verdadera adoración. Uh-huh. Quizá la adoración, como en cuanto a quizá lo que dice hermana, es desde nuestras necesidades, en función de lo que uno quiere, más no la adoración que el Dios nuestro debe recibir de nuestra parte, ¿no? No centrado en mí, sino centrado en Dios. O sea, eso creo también es parte. Uh-huh. Sí, está bien, hermanos, porque cuando Dios pide acá que se le adore en espíritu y en verdad, y dice que Dios está buscando verdaderos adoradores, es porque lo que se hacía en ese tiempo, en ese contexto, en ese momento que se estaba dando este diálogo, es que había toda una pantalla de adoración hacia Dios. Los fariseos, por eso Jesús en un momento le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, o sea, hay una apariencia nada más de adoración, pero no era una verdadera adoración. No era lo que Dios esperaba o lo que Dios requería. Y eso pasa muchas veces porque no soy bueno dibujando, así que ya más o menos acostumbro hacia mis gráficos. El ser humano, nosotros estudiamos el año pasado, está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Hay otras corrientes que dicen que es cuerpo o material e inmaterial, no es nuestro tema. Pero básicamente esto es la composición del ser humano, ¿cierto? Entonces, nosotros deberíamos buscar adorar desde esta parte a Dios. Y apunte a todo, porque esto mueve todo. ¿Sí? Si mi adoración es desde mi espíritu, va a mover mi alma. Dentro de mi alma, ¿qué está? Dentro de mi alma, ¿qué hay? ¿Qué contiene el alma del ser humano? Sentimientos, emociones, tu raciocinio, ¿cierto? Todo eso. Mi espíritu va a mover a que mi alma adore a Dios, como decíamos, mis sentimientos, mis emociones, mi raciocinio, y mi cuerpo también lo va a mover. Pero lo ideal es que sea así, en este orden, ¿cierto? Exacto, lo que pasa es que se está haciendo así. Entonces mi cuerpo no va a empujar a mi alma, mucho menos va a mi espíritu. Y es más triste todavía porque desde acá, vamos a imaginar que este es un púlpito. Acá está la persona. Desde acá, en los púlpitos o los ministros de la alabanza
y todos los que nos deben guiar, a ayudar a desarrollar un culto y una adoración verdadera a Dios, ¿a dónde apuntamos? Acá. A veces. Y muchas veces acá. Entonces usted va a ver mensajes muy que apuntan a sus emociones. Entonces usted va a ver personas que van a de repente llorar en ese momento, se van a derramar en lágrimas, pero no hubo un cambio, no hubo nada, solamente fue un llanto de ese momento. ¿Qué pasó? Que lo único que fue que se movió sus emociones. Entonces usted ha escuchado en predicadores que dicen, dan hasta cosas generales, ¿no? Como que Dios me ha dicho que lo que tú estás pasando, Él te va a responder en esta noche. Tú dices, oh, Dios me está hablando, están apuntando a tus emociones. Ay, lamentablemente desde acá se está utilizando mucha psicología. Y cuando se usa psicología, queriendo, sin querer, con conocimiento, sin conocimiento, pero se usa mucha psicología en los púlpitos, apuntan a tu alma y mueven tus emociones, te hacen llorar porque justo tú estás pasando una necesidad, estás pasando algo, entonces te movió acá, pero no llegaron hasta acá. Cuando llegan acá, mueve todo, cambia todo. Nosotros los pastores, los predicadores, los líderes, los que estamos quizá liderando, ministrando una iglesia, debemos apuntar a conectar el espíritu del hombre, porque la Biblia dice que lo que está dispuesto a buscar, a conectarse y adorar a Dios es el espíritu, porque la carne es débil, la carne no quiere, ¿sí? Entonces, pero no pasa así, pasa que nos quedamos en esta parte nada más muchas veces. En nuestro cuerpo, cuando apuntamos quizás nuestras necesidades básicas, tu alimentación. ¿Usted por qué cree que las iglesias, estas mega iglesias, a pesar que le trasquilan cada rato, siguen la gente ahí dando y dando? Porque buscan cubrir sus necesidades de ese momento, mueven sus emociones y todo eso, y están acá, pero desde acá no hay nada. Dios dice que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Que no nos limitemos a lo ritualista, hay movimientos evangélicos. No llegamos allá porque, como le digo, estamos acostumbrados en nuestra carne, en nuestra humanidad a realizar las cosas y queremos hacerlo a nuestra naturaleza, ¿no? Y como, por ejemplo, no tenemos el caso, me toca dirigir, no nos preparamos espiritualmente, solamente cumplir llamado en el cuerpo nada más, ¿no? Y bueno, me toca, y a tal hora tengo que estar en tal lugar y ya, me voy a dirigir. O si me toca cantar, igual, bueno, yo voy a ensayar, como cualquier otra persona, canta, se prepara la voz y todo, llega al culto y canta nada más. Exacto. Igual es con la prédica, bueno, voy a predicar, y de repente solamente sacamos, subíamos, pero no hay una preparación del espíritu, no hay un trabajo en que tengo que orar porque me toca hacer esta cosa, porque no es en mi carne, sino en el espíritu. Por eso es que no llegamos al espíritu, porque solo nos estamos preparando fuera. Y no sé si les ha pasado, pero el día que les toca predicar, preparan su cuerpo y ese día se visten especial porque les toca dirigir. Pero los días que no les toca participación, pues si se van con la ropa del día no hay problema, por fin hoy día no les toca nada. Pero sí se preparan desde su cuerpo, lo físico, acá el día que les toca alguna participación. Incluso hay, les decía, movimientos evangélicos que para ellos la ropa es sinónimo de salvación o perdición. Si te vistes de tal forma o con tal prenda, te vas al cielo, y si te vistes con otra prenda, te vas al infierno, que es el debate eterno de si usar falda o pantalón, que es el debate eterno. Y hay algunos que apuntan acá, o sea, si tú estás vestido de cierta forma, si eres santo, si eres verdadero, si estás en comunión con Dios, y si no, si estás con otra prenda, si usas pantalón, no. Y hay todo un debate ahí que tampoco no es nuestro tema, así que no vamos a profundizar mucho ahí, pero que ese debate muchos apuntan acá nada más.
y se olvidan de ir hasta el fondo, que es mover y conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Entonces ahí nosotros debemos de tener cuidado. Ustedes que están estudiando, creo que todos son líderes en sus iglesias, tienen algún liderazgo, que busquemos apuntar a que en nuestros sermones, en nuestros programas, todo lo que hagamos, busquemos conectar el espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Porque esta es la esencia misma de Dios, que nos dio, la Biblia dice que nos dio aliento de vida. Y esto es lo que va a buscar conectarse siempre con Dios, pero necesitamos apuntar ahí. Amén. Bien, creo que por hoy nos vamos a quedar ahí, hermanos. No sé si hay alguna consulta, alguna reflexión, algo que quede pendiente, podemos hacerlo ahora. ¿Perdón? No, todavía tienen 7 semanas más, así que está bien. Bien, entonces por hoy nos vamos a quedar ahí, amados hermanos. Ya la otra semana estamos estudiando algunos otros términos más y vamos a ir avanzando en nuestro tema. Espero que lo aprendido esta noche nos sirva para nuestra vida diaria, individual, y también podamos compartirlo con otros, porque esa es la idea, que no nos quedemos nosotros solos con el conocimiento, sino que podamos compartirlo a otros. ¿Vamos a orar a nuestro Dios